Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal Geología Activa. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Montilva y hoy les voy a hablar sobre la tectónica de placas. Bueno amigos, para comenzar, la teoría de la tectónica de placas explica el movimiento de la capa más superficial del planeta Tierra por medio de mecanismos como la expansión del fondo oceánico y la subducción entre placas. Según esta teoría, la Tierra se encuentra dividida en diferentes placas litosféricas que se mueven unas con respecto a las otras, generando así los principales rasgos geológicos, como lo son cinturones volcánicos, cadenas montañosas y dorsales submarinas. En general, las placas litosféricas se construyen en zonas de dorsales oceánicas a partir del magma proveniente del manto y se destruyen en fosas oceánicas por su subducción, generando que la placa se dirija de nuevo hacia el manto, destruyéndose de esta manera. En conclusión, esta teoría es otro de los sistemas que constituyen el sistema Tierra. La tectónica de placas en un principio surgió de dos conceptos, uno de ellos la deriva continental de Wegener y el otro la expansión del fondo oceánico de Hess, por lo que es importante detallar cada uno de ellos. Para comenzar, la tectónica de placas y su relación entre la deriva continental. En este caso, Wegener concluía que los continentes se habían desplazado y que en el pasado, en el tiempo geológico, se encontraban en latitudes y posiciones muy diferentes a las que se encuentran en la actualidad. Wegener se basó en diferentes evidencias, las cuales son, para comenzar, evidencias paleontológicas. Wegener encontró fósiles idénticos en continentes que se encuentran separados en la actualidad, como pueden ver en la imagen. También encontró evidencias geológicas, donde consiguió rocas de la misma composición y la misma edad, como también cadenas montañosas paralelas en continentes que en la actualidad se encuentran separados por océanos enteros. Otro rasgo fue la morfología de las costas, donde el continente africano y el sudamericano casi se ajustan entre sí, como pueden ver en la imagen. Por último, las evidencias paleoclimáticas. Existen evidencias de glaciares y de yacimientos de carbón que indican que algunos continentes se encontraban en latitudes diferentes a las que se encuentran hoy en día. Por otro lado, la relación entre la tectónica de placas y la expansión del fondo oceánico comenzó en el siglo XX, cuando se cartografió el fondo oceánico. Se descubrieron las dorsales oceánicas que se extienden en medio del océano Atlántico. A partir de ello, se generó la teoría del fondo oceánico, que en general indica que las dorsales se encuentran en zonas de ascenso convectivo del manto. A medida que el material asciende, se expande lentamente y genera que el suelo oceánico sea transportado a ambos lados de la dorsal, alejándose como se mueve una cinta transportadora. No solo la deriva continental y la expansión del fondo oceánico son las bases de la tectónica de placa, también se tienen otras pruebas de ello, como lo son el paleomagnetismo. Los minerales magnéticos se orientan hacia el norte magnético en el momento de su cristalización o en el momento de la solidificación de la roca en que se encuentra. Y es por ello que en las dorsales oceánicas se tiene un registro magnético de las veces que se ha invertido el campo gracias a estos minerales. Por otro lado, la edad de la corteza oceánica es más joven mientras más cerca está de la dorsal. Por consiguiente, entre más alejado esté el suelo oceánico de la dorsal, este será más antiguo. Y por último, las placas litosféricas. La litósfera se encuentra separada en diferentes placas que se ajustan con los focos de mayor actividad sísmica y volcánica. Existen diferentes tipos de movimientos en las placas tectónicas. Para comenzar, los bordes divergentes de placas tectónicas. En este caso, las placas litosféricas se separan una con respecto a la otra. La mayoría de estos bordes se encuentran en dorsales submarinas y se consideran como bordes de placas constructivos, ya que en ellos se genera nueva corteza oceánica. Sin embargo, no solo se generan en la corteza oceánica, también existen casos en los que estos bordes se encuentran en el continente, generando una estructura muy parecida a la dorsal, pero subaérea, denominada rift continental. Otro tipo de movimiento se da en los bordes convergentes. Estos se producen por el descenso de una placa más densa por debajo de una menos densa, que finalmente va a ser absorbida por el manto. Al contrario de los bordes divergentes que se consideraban constructivos, estos bordes se consideran destructivos. Y se tienen tres casos. En el primer caso tenemos la colisión entre una placa oceánica más densa subsistiendo a una continental. Las geoformas resultantes van a ser arcos volcánicos montañosos. Un claro ejemplo es la cordillera andina, formada en un borde de subducción.
Otro ejemplo de bordes convergentes es cuando colisionan dos placas oceánicas. La geoforma característica de estos bordes son arcos de islas volcánicas. Y para terminar con el movimiento que se da en los bordes convergentes de placas tectónicas, se tiene la colisión entre dos placas continentales. Esta es la etapa final de la subducción, cuando ya ha subducido toda la corteza oceánica, y por último se encuentran las dos placas continentales. El ejemplo más característico de la Tierra es el caso de la cordillera del Himalaya. Y para culminar los tipos de movimientos tenemos los bordes transformantes de placas, que se desplazan una al lado de la otra sin producir ni destruir litósfera, o sea, no se consideran ni constructivos ni destructivos. En general, las fallas transformantes se encuentran uniendo dos segmentos de una dorsal. Otra característica de esta falla es que hacen de especie de transición, transformando zonas de subducción a zonas de divergente. Por eso son llamadas fallas transformantes. Uno de los ejemplos más característicos en el planeta Tierra de estas fallas es la falla de San Andrés en California. Es importante conocer las diferentes placas tectónicas que existen en el planeta Tierra. Entre ellas tenemos la placa norteamericana, la placa euroasiática, la placa africana, la placa sudamericana, por otro lado la placa australiana, también la placa antártica y la más importante en extensión, la placa pacífica. Junto a ellas se tienen placas de menor tamaño, como lo son la placa de Filipinas. Por otro lado también tenemos la placa arábiga, la placa escocesa, que está ligada a la placa suramericana, la placa índica, la placa de Cocos, junto a ella la placa del Caribe, la placa de Nazca y por último la más pequeña de todas, la placa de Juan de Fuca. También se conocen aproximadamente 12 o más placas menores, pero en realidad estas son las más importantes que constituyen el planeta Tierra. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que estén pendientes de todo lo que voy a ir publicando sobre geología. Les voy a dejar en la descripción del video mi página web y mi página de Instagram para que vayan a verla. Esto fue todo por hoy en este episodio de Geología Activa.